Hace un par de días entraba en YouTube y me encontraba con un vídeo que se titulaba La gran mentira de la agricultura ecológica. El canal se llama El Canal del Coronel y al parecer trata sobre geopolítica. Tú no puedes decir que hay una forma de hacer agricultura que es ecológica porque es mentira. No existe ninguna forma de producir alimentos que regenere la destrucción que la misma agricultura produce o que regenere la destrucción que la misma industria produce. Eso es falso. Eso es falso, porque si algo nos define como humanos civilizados es la producción de comida. Porque esto es como si te dicen, hay un asesino, buena persona. No, oiga, si es un asesino no puede ser buena persona. No, la agricultura fue la primera cosa que hizo el ser humano que destruyó hábitats. Y no va a ser la agricultura que lo regenere. Os podréis imaginar que si este fuese un vídeo random, un vídeo como uno podría encontrarse de cualquier otra temática, con opiniones con mayor o menor fundamento, con mayor o menor conocimiento por parte de quien da la opinión, pues tampoco le hubiera dado mucha importancia, porque podemos encontrar opiniones de todos los colores, más o menos justificadas o más o menos basadas en conocimiento sobre la materia, y así es Internet, y me parece muy bien, cada uno que opine de lo que quiera. Pero como en los últimos tiempos, a raíz de las movilizaciones de muchos agricultores exigiendo una serie de cosas que seguramente ya conozcáis, pues a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Y cuál es en este caso la ganancia? Pues yo creo que hay una ganancia que se basa en sacar temas y el poder usarlos como armas arrojadizas y el confundir, quizá porque uno ya de base está un poco confundido, a la gente que te está viendo con tus aseveraciones. Claro, uno cuando ve a una persona frente a una cámara hablar con mucha seguridad, pues ¿cómo va a creer el espectador que el que habla pues no sabe muy bien de lo que está hablando? No, damos crédito generalmente a lo que vemos en la pantalla. Ya sabéis, muchos de vosotros, que hace más de 3 años que trato de mostraros cómo hacer las cosas de una forma práctica, cómo cultivar, cómo sembrar y cómo cultivar lechugas, espinacas, rúculas, mostazas, cómo cultivar rabanitos, remolachas, cebollas de verdeo, cebollas de otra clase, cómo cultivar zanahorias, cómo cultivar hierbas como cilantro, albahacas, perejil y otros cultivos más. Os he tratado de compartir mis técnicas, mis herramientas, las formas de trabajar, la infraestructura que he necesitado para cultivar para la venta, cómo construyo un túnel de oruga, un mini túnel, el área de post cosecha, refrigeración para una microexplotación de estas características. Os he enseñado muchas veces cómo transformar todos los restos de la actividad y de otras actividades agropecuarias en la mejor comida para la tierra, en compost. Y esto lo he hecho siempre de una forma pragmática, es decir, vamos a ver cómo se hace, no hablar de cómo se hace, sino a hacerlo. Después ha habido un cambio en este canal porque ha habido un cambio en mi vida. Conocí a una mujer portuguesa y estas decisiones que tienen que tomar los novios, si en tu país o en el mío, definitivamente acabamos por decidir Portugal, al menos durante la primera fase. Traspasé mi negocio, una huerta comercial en activo, con una marca creada que ya contaba con una buena clientela pues muy fiel, y una de las cosas primeras que hice al trasladarme a Portugal junto con mi pareja fue la de crear desde cero una huerta familiar. El objetivo, alimentarnos de la mejor manera posible, que es con lo que uno produce. Pero de nuevo lo he documentado, en este caso desde cero, desde llegar aquí, donde no había nada, había un prado con hierbas altas y bastantes cañas, que visteis lo que nos costó sacar esos rizomas, y hemos visto cómo cultivar durante 2023 toda clase de verduras y hortalizas, y además en este caso hacerlo con una infraestructura sencillísima al alcance de cualquier persona. ¿Cuál es mi objetivo en esta segunda fase? Que podáis aprender buenas prácticas que están basadas en la experiencia y que funcionan,
aplicarlas o adaptarlas a vuestro contexto y que cada vez seamos más personas cultivando, porque la huerta, y esta es mi opinión, está en peligro de extinción. Sí, se cultivan muchas verduras y muchas hortalizas, por supuesto, pero la huerta, como ese espacio diversamente cultivado con verduras y hortalizas de distintas clases, es hecho en condiciones de una forma muy productiva durante las 4 estaciones, es algo en peligro de extinción. Yo creo que podemos entre todos volver a situar la huerta en lo que fue un elemento fundamental, esencial de la economía, de la actividad humana, mucho más cerca del ciudadano. Los pueblos durante toda la vida, toda la historia, seguramente han tenido a la huerta como una parte central. Nuestros abuelos, no tenemos que ir muy lejos, tenían huertas que aportaban mucha comida a las familias. Tenían un cerdo, tenían gallinas y comían bastante de la huerta. Esa agricultura, esa horticultura familiar, pues todavía se practica en muchos países del mundo. Evidentemente, África tiene 1.400 millones de habitantes y habrá muchas personas que tengan una alimentación a base de una agricultura familiar o de subsistencia. Pero cada vez es más raro en el paisaje urbano huertas pues realmente productivas, y mucho menos, al menos en España, el emprendimiento en huertas de pequeño tamaño, pero que puedan ser realmente productivas y que puedan ser rentables para quien las trabaja. Hoy vamos a hablar de agricultura ecológica, pero ya sabéis que a mí las etiquetas de ecológico, de orgánico, bio, no me gustan mucho. ¿Por qué? Porque los términos bio, eco y demás hoy día están desvirtuados, están adulterados. Vemos, por ejemplo, ahora los coches que están cambiando de motores de gasolina a motores eléctricos, lo cual en principio qué bien, pero cuando uno ve de dónde vienen esas baterías, la industria del litio y demás, ya le entran las dudas de si eso merece realmente la etiqueta de eco. Vemos bolsas en los supermercados, plásticas como las de las últimas décadas, pero como ahora las puedes echar en el contenedor amarillo y se pueden reciclar, ponen ecológicas 100% reciclables. Y en este sentido, hace 4 días que entraba en una página web para buscar información sobre unos semilleros, unas bandejas de semillero, y leía las especificaciones del producto. Material polietileno, material, literalmente ponía material ecológico caracterizado por su alta reciclabilidad. Pues comprenderéis que con este estado de cosas, pues es difícil que uno hable ya de agricultura ecológica. Pero cuando tenemos que entrar en materia agrícola y tenemos que tratar de avanzar en cuestiones prácticas, realmente sí que podemos utilizar la palabra ecológica, orgánica, para que la gente comprenda de qué tipo de agricultura estamos hablando. Hoy no voy a teorizar sobre esto, sino que vamos a ir al campo. Como a mí me gusta contaros las cosas desde el campo, y no desde mi huerta, sino desde uno de los cultivos más representativos de la península ibérica, el cultivo de la vid, el cultivo de la uva. Vamos a ir a un viñedo y vamos a tratar de entender si se justifica o no la etiqueta ecológica, si podemos hablar de una agricultura verdaderamente ecológica y si este tipo de agricultura es una solución a un problema existente o en cambio es un problema a solucionar. Os pido que me acompañéis hasta el final. Es un vídeo largo donde quiero que profundicemos y que veamos las cosas con detalle. Ya lo dijo Félix Rodríguez de la Fuente: estudiad mucho, niños, así será más difícil que os engañen. Pues lo que puedes ver aquí, la diferencia es que tengo una cubierta vegetal aquí que está protegiendo el suelo, y se miras aquí donde no hay cubierta vegetal y hay mucha labranza y muchos químicos.
es que hay erosión y se ves aquí, por ejemplo, por allí, es el suelo que ha venido abajo. Pues lo que puedes ver aquí es que este suelo que está aquí, cuando labras mucho, lo que hace es que te va a hacer una costra aquí. Y el suelo está muy fino. Y esto que ves aquí, que ves arriba, es que es el suelo que se ha venido abajo. Y ves ahí la erosión, ¿sabes? Y esto aquí es lo que he venido de arriba. Esa es la tierra que va perdiendo desde arriba. Y después se va para el arroyo y va para el río. O sea, de esto es de lo que hablamos cuando hablamos de erosión, ¿no? Esto es erosión. Es que cuando tienes un suelo muy labrado, lo que pasa es que vas a tener casi un polvo. Y ese polvo, cuando llueve, se va abajo. Bueno, esta es una variedad de tinto llamada Caladoc y es de 2016. Y esta es Sarinto, esta que está aquí al lado, y es de 2020. Y van hasta abajo. Y aquí puedes ver la diferencia de las labranzas y este está más verde. ¿Puedes explicar un poco cómo interpretar estos tonos del paisaje? Bueno, lo que puedes ver aquí es que está todo verde porque tiene una cubierta vegetal. Y hay muchas de estas que están labradas, que están marrón, porque no tienen hierba, no tienen una cubierta vegetal. Y se puede ver ahí que van a empezar a labrar más y más ahora adelante. Y aquí he sembrado hace una semana y tal 8 especies diferentes también aquí. 8 especies que has sembrado entre las líneas de vid. Sí. ¿Y con qué objeto? ¿Por qué has sembrado eso? Bueno, yo he sembrado porque la cubierta vegetal que tenía ya la he sembrado hace unos 3 años y no estaba con la diversidad que yo quería y con la cantidad de biomasa que yo quería y raíces. Pues que ahora estoy sembrando nuevamente para hacer más diversidad de plantas y de raíces, de sistemas radiculares diferentes también, para que no haya erosión también. Para evitar la erosión. O sea que en estos tonos que vemos más claros, donde no hay esa vegetación entre líneas, hay erosión. Sí, si puedes ver, si vas allí por abajo, junto del arroyo, vas a ver que hay mucha tierra que ha venido de arriba porque es muy inclinado allí, ¿no? Sí. Y hay mucha erosión allí, la tierra se va y también los nutrientes, porque no está cubierto y no está protegido. Cuando se habla de la erosión y de las tierras que ya pierden toda la fertilidad y están estériles, ¿cómo es posible que una tierra estéril produzca? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, es posible porque produce porque tienen muchos inputs externos, por muchos abonos químicos y todo, porque está estéril, todo lo que ella tiene para crecer tiene que venir de fuera. Este campo aquí fue sembrado la semana pasada. ¿Sabes? Porque el cubierto vegetal que yo tenía no era suficiente, porque ya lo sembré casi 3 años atrás y bueno, y ahora necesitaba de poner más diversidad. Y lo que hace es, las ovejas ya han pasado por aquí, las ovejas y cabras,
pero no han comido todo. Y lo que no han comido, pasé con el tractor para cortar la hierba que ellos no han comido. Y ahora sembré nuevamente con un semeador de sementera directa. Una sembradora directa. Una sembradora directa, eso, exactamente. Y he ponido 8 especies diferentes de plantas. 8 especies diferentes que has sembrado aquí entre las líneas. Sí, yo creo que puedes ver por aquí. Están aquí, bueno, es 1,60 m, 80 m, y está casi germinando nuevamente. Pues yo creo que de aquí por unas semanas ya voy a tener aquí una cubierta vegetal muy diversa y con mucha biomasa. Eso es lo que quiero para eliminar la erosión, para poner todo ese suelo a funcionar nuevamente. Porque cuando llueve mucho, que va a hacer es que si no tenemos el suelo protegido, es que el agua va a bater con mucha velocidad, pero si tienes el suelo protegido con plantas, la agua va a perder velocidad, porque va a tocar en las hojas, en los caules, todo, y después se va a infiltrar en el suelo muy mejor porque tenemos las raíces y los buracos hechos por agujeros hechos por las lombrices y también por insectos, todo. Y se va a quedar en el suelo. ¿Qué pasa con la lluvia? Que no tienes el suelo protegido y cuando el agua se va a quedar en el suelo, lo va a llevar. Y el suelo se va y va para los ríos. Arrastra la tierra. La va a arrastrar, sí. Y después te va a llevar también los nutrientes que has puesto en el suelo y además que lo vas a perder y los has pagado con tu dinero, después también van a causar polución también en los ríos y después en el mar, que es muy cerca de aquí. El suelo está lleno de raíces, está cubierto y las raíces vienen hacia abajo, y lombrices. Oye, ¿y las lombrices, Sergio, son importantes en la tierra? La lombriz es muy importante porque lo que hace es mejorar todo. No solo va a crear canales donde el agua va a infiltrar en el terreno, pero también hacen una compostaje más rápida de la materia orgánica y va a mejorar mucho el suelo. Todo que pasa por la boca de la lombriz va a ser mejorado. ¿Cuánto tiempo estás haciendo esto? Estoy haciendo esto desde 2020, pues unos 4 años. Unos 4 años. Y en el caso ahora que vemos de las lombrices, por ejemplo, ¿ha habido diferencia en ese sentido? ¿Aquí hay más lombrices que antes? Pues que antes no las tenía, simplemente. Y entonces, Sergio, tú lo que estás haciendo ahora es cultivar entre líneas cultivos de cobertura, podríamos hablar. Sí. 8 especies. 8 o más, ya lo hice con 16, pero en este año que he hecho 16 fue también para ver cuáles de ellas se iban ¿cómo se dice? A sedar bien aquí en mi suelo. Sí, cuáles iban a dar mejores resultados, ¿no? Sí, exacto. Y ahora que ya lo sé, ya voy a disminuir el número de especies porque sé que cada vez son más adaptadas aquí. Pero siempre es importante no solo las 8 especies, pero también 5 o 6 familias diferentes de plantas, ¿sabes? Leguminosas, cereales, también flores para captar insectos beneficiales, también mostaza, que es una crucífera. Es una crucífera, también, bueno, porque toda esa diversidad, todas ellas van a producir exudados radiculares diferentes, ¿sabes? Y todas ellas van a alimentar microbiología diferente también.
y además que tienes también raíces diferentes, unas más aplumadas, otras más para el lado, y todo eso me va a ayudar a poner que el suelo no se va y hacer una estructura en el suelo. O sea, van a sujetar la tierra Sí. y a la vez van a alimentar toda esa microbiología de la que hablas a través de los exudados. El agua, yo me acuerdo cuando era un chico pequeñito que había agua en todos los pozos y en los arroyos también, pero con el correr de los años no tengo casi agua en los pozos, solo uno tiene agua y los arroyos ya no tiene agua, solo en el invierno cuando llueve. Aquí, por ejemplo, este que tenía mucha agua ahora no tiene nada. Tiene un poquito solo, muy abajo. ¿Y este solía tener mucha agua? Sí. Y eso que ha llovido bastante. Ya ha llovido, sí, pero lo que pasa es que con nosotras, con las prácticas agrícolas que tenemos de mucha labranza y muchos químicos, vamos a crear una disrupción en el suelo y la agua no va a penetrar en el suelo. Y no sé, porque tenemos también mucho menos materia orgánica y no se va a almacenar en el suelo. Y va directamente para los ríos y para el mar. Yo en el colegio, seguro que a mucha gente le pasa igual, yo estudié que las raíces para las plantas hacen una función básicamente de nutrición, pero del suelo hacia la planta, y además hace que las plantas se sujeten. Pero esto de que las plantas, mediante las raíces, pueden alimentar al suelo, eso no es algo que estudiamos en el colegio. Bueno, eso también es lo que yo estudié en agronomía, que el suelo era solo un substrato para tener las plantas que queremos quitar después, solo de extractivo. Pero ahora se sabe que lo que se produce en la fotosíntesis, que para mí es el proceso más importante de la naturaleza, del mundo, es que se van a producir azúcares y la planta los va a usar para los crecimientos de la vid, por ejemplo, y después para la fruta, para la uva, y el exceso, lo que va a sobrar, lo va a enviar para las raíces. Y no se sabía muy bien por qué. Ahora se sabe, porque es para alimentar, es la moneda de troca que va a ser para alimentar la microbiología. Moneda de cambio. De cambio. Sí, sí. Y que va a pasar es que todas esas plantas tienen calidades diferentes de exudados y van a alimentar especies diferentes de microbiología. Y el hecho de que se alimente a la microbiología, ¿eso qué efecto tiene? ¿Por qué es importante o poco importante? Es muy importante porque la microbiología que va a ser alimentada por las plantas les va a sacar nutrientes para la planta, ¿sabes? Y eso es muy importante porque, y además que antes se pensaba que las plantas solo se alimentaban de nutrientes solubles como nitrógeno, potasio y fósforo. Pero eso es verdad, pero no es solo así. Ahora se sabe que con los estudios, por ejemplo, de Dr. James White, que con microscopios muy potentes, y ha descubierto que las raíces también se alimentan de bacterias enteras, que van absorbidos por las raíces, y después en la raíz se despide de la pared celular, ¿sabes? Por procesos oxidativos, y la planta se va a quedar con la pared, que está la pared son los nutrientes. Después el protoplasma de estos microorganismos van nuevamente para el suelo y unos van a morir, que se va a quedar en el suelo, que también es materia orgánica muy estable, pero una parte muy grande se va a cubrir nuevamente con pared celular y va a ser absorbida nuevamente. Ese es un ciclo. Y otro problema de nosotros usarmos muchos abonos químicos es que dos cosas van a pasar muy importantes. Una de ellas es que, por ejemplo, el fósforo y el nitrógeno
es muy agresivo para la microbiología y la va a matar también, porque estos son sales, ¿sabes? Y son muy agresivos para la microbiología, principalmente para los hongos beneficiables. Y después, los que van a sobrevivir, y la planta ya tiene el fast food muy cerca de la raíz, ya no va a cambiar su azúcar con ellos porque ya tengo. Y ahora no necesito de ustedes. Y van a morir también. A ver si yo lo entiendo. Entonces, tenemos que las plantas, a través de las raíces, están exudando ciertas sustancias, esas sustancias están siendo consumidas por microbiología, Eso. pero nosotros si metemos un abono químico, lo que sucede es que la planta que antes estaba haciendo esos exudados y intercambiando nutrientes con esa microbiología, de pronto dice, ya no necesito intercambiar nutrientes contigo, microbiología, porque los tengo aquí gratis, que son los nitrógenos solubles, los fósforos, potasios y demás. Entonces ya se suspende esa moneda de cambio que decías, ese trueque entre la planta y la microbiología, sí. Se suspende. Se suspende. ¿Y qué pasa entonces si se suspende ese trueque? Se suspende, la planta solo se va a alimentar de los abonos y después que ya no tiene la microbiología beneficial en la gisosfera y además que después es un ciclo también malo porque solo se va a alimentar de los abonos químicos que le vas a poner. Y esa microbiología, al no tener esos exudados, me imagino que también se podrá reducir porque no tiene ese alimento que antes recibía de las plantas. Ya no tiene nada que hacer, se queda sin empleo, como se dice en español. Se queda sin empleo. ¿Y esto cómo lo podemos relacionar con la fertilidad de un suelo? ¿Esto tiene que ver directamente con lo que es una tierra fértil? ¿O no? ¿Cuál es la relación entre esto y la fertilidad o la esterilidad de un suelo? Sí, es muy importante porque si trabaja solo con abonos químicos y haces muchas labranzas, después las plantas se quedan solo dependientes de esto. Pero si trabajas con el suelo de manera diferente y con la fotosíntesis y no poniendo estos químicos, la microbiología va a trabajar para ti, ¿sabes? Y te va a sacar nutrientes que la propia planta no consigue legales, ¿sabes? Sí, nutrientes que va a reciclar. Que de otra forma, vale, sí que va a reciclar y que de otra forma pues la planta no podría obtener, ¿no? Uh-huh. Porque me imagino que también en estas formulaciones de nutrientes que se aportan serán limitadas, no será tan diversa, supongo. Esto ese es el gran problema también, es que solo se trabajan con NPK, ¿sabes? Nitrógeno, fósforo y potasio. Cuando la planta necesita de 20 o más nutrientes diferentes, no solo los macronutrientes, que son esos que estamos hablando, pero también de magnesio, manganés, zinco, sabes, muchas cosas, molibdenio, uh-huh. Muchas cosas que ella necesita. Y si tienen la microbiología bien en la gisosfera, la planta va a decir que necesita y ella va a nutrir la planta con todo esto. ¿Sabes la diferencia entre solo te alimentares de fast food, que te quedas con una salud muy débil, o te alimentas con todo, con legumbres, con carne, con huevos, con todo? Es mucho más diverso. O sea que tienes, por un lado, si lo comparamos a las personas, podrías sobrevivir con una dieta limitada, pero también tendrías una salud limitada. Y por otro lado, si eres una persona con una dieta mucho más diversa, tienes más posibilidades de tener una mejor salud, ¿no? Pasa lo mismo, exactamente. Y claro, en el caso de las personas, cuando una persona tiene una dieta muy limitada, es más susceptible a tener enfermedades, a tener ciertos problemas. ¿Esto también sucede con las plantas? Eso sucede exactamente lo mismo con las plantas, ¿sabes? Si no tienes los micronutrientes que son muy importantes, por ejemplo, porque muchas veces son cofactores de enzimas. ¿Cómo se llama en español? Enzimas. Enzimas. Porque son las llaves que van a ponerlas a trabajar. Porque puedes tener las enzimas en tu cuerpo o en las plantas, pero si no vas a activarlas con los micronutrientes, ellas no están funcionando. Pero solo si los tienes, van a funcionar todo.
porque te voy a dar un ejemplo, que si los abonos que usas son mucho de nitratos, por ejemplo, te va a llamar insectos. Pero si tienes un micronutriente, por ejemplo, muy importante, que es el molibdeno, es el cofactor de una enzima llamada nitrato reductase. Lo que va a hacer va a transformar los nitratos, que es una forma más básica de nitrógeno, porque el nitrógeno no es solo nitrógeno, hay muchas formas de nitrógeno, y esa es la más básica, y es lo que los insectos quieren. Pues si lo vas a cambiar y transformarlos con esa enzima que es la nitrato reductase, lo que vas a hacer es transformarlos en amonio y después en aminoácidos de cadenas más longas. ¿Más largas? Más largas, y después esos son proteínas. Y si tienes las proteínas, que es la mejor forma de nitrógeno, los insectos no van a ver la planta como comida, ¿sabes? Porque no tienen la capacidad de digerir proteína. O sea que, según lo que estás diciendo, si el metabolismo de una planta se compone o es el resultado de una alimentación que no se base en esos abonos solubles, ya de base vas a tener menos ataque de insectos. ¿Eso es así? Eso es así, sí, verdad. Y por ende, pues la necesidad de usar productos para esos insectos disminuye. No uso un insecticida aquí, mismo los ecológicos, hace 5 años. Hace 5 años no usas ningún producto para matar bichos. No. Solo hay un bicho que tiene algún problema, que es la traza, ¿sabes cómo se llama? Porque no se alimenta de hojas y se va a hacer nidos en los cachos, ¿sabes? En la uva. Y ahí lo que voy a usar también no es un insecticida químico, es una feromona, para llamarlas, y después no me van a afectar el viñedo. Vale, pero Sergio, y esto que suena muy bonito y suena así escuchado, suena muy bien, pero a nivel de producción, ¿cómo está tu producción? Aquí se sacan cantidades importantes de uva. ¿Cuál es la salud de tu viñedo? Ahora sí, otra vez, porque en 2018, cuando empecé la conversión para ecológico, porque estaba en convencional, las producciones han caído, ¿sabes? Disminuido, porque las plantas estaban acostumbradas a químicos, y después tienes que hacer una conversión porque no son acostumbradas ahí, y tienes que empezar otra vez a trabajar con el suelo que está por ahí. Bueno, ya apliqué también abonos ecológicos y esto, pero se va a... son 2 o 3 años de transición que ellas necesitan para empezar nuevamente a trabajar con el suelo y... Porque con las labranzas y con los químicos y todo, lo que hace es que las lombrices se mueren y no se van a reproducir y no hay. Yo me acuerdo de mi abuelo cuando yo era un chico muy pequeño, que estaba viendo a mi abuela trabajar el suelo y tal, y el suelo era muy oscuro y tenía mucha vida, muchas raíces también y muchas lombrices. Y tras los años, lo que yo he visto es que las lombrices fueron siendo cada vez menos, y hasta un punto que no las veía, por ejemplo, muy simples. Y ahora, cuando ponen la pala al suelo, casi siempre las veo, y muchas veces tengo muchas. Pero ahora las producciones se van a equilibrar, pero también estoy produciendo menos ahora porque antes lo que teníamos era variedad de uva para grandes cantidades y no tan bueno vino, ¿sabes? Para la bodega cooperativa.
ahora que yo he hecho es cambiar también mi filosofía de marketing y hacer vino de calidad. Y cambié las variedades de uva también para uvas que son menos productivas, pero para vino de alta calidad. Y todo variedades portuguesas, porque son diferentes de lo que hay mucho en el mundo y el cliente también quiere cosas diferentes y además que estas variedades están más adaptadas a mi clima, a mi suelo. ¿Sabes? O sea que sacrificas en este caso cantidad por calidad. Sí, claro. Pero los voy a vender mucho mejor. Y voy a vender uva mucho mejor y voy a hacer vino mejor también y lo puedo vender a un precio más alto. Y igualmente dentro de estas variedades de uva, ¿puedes sacar buenos rendimientos con las técnicas que estás contando? Comparativamente, si aquí comparáramos con lo que la gente quiere comparar siempre, ¿no? Que es lógico, con los modelos convencionales de agroquímicos, de una labranza pues rutinaria y demás, ¿cuál es la comparativa? ¿De un viñedo de esta misma edad, más o menos, o otros que tienes de una edad más avanzada? A nivel de cantidad de kilos, ¿tú puedes llegar más o menos en las mismas variedades a las mismas producciones? Por ahora no, pero yo creo que es todo un camino y las producciones están subiendo. Pero yo ya no veo la productividad con kilos por hectárea, pero el dinero que voy a hacer por hectárea es un poquito diferente, ¿sabes? Y ahora hago más dinero por hectárea de lo que hacía antes. Yo creo que es importante. Y además que ahora hay un periodo de transición de 2-3 años que voy a gastar más dinero, porque ya sabes, tengo que hacer fungicidas y tal ecológicos, pero son más caros. Lo más importante para mí ahora es que voy a gastar menos dinero porque estoy haciendo mis abonos también, hago muchas cosas en casa y ahora te puedo decir que estoy gastando menos por hectárea que gastaba antes. Y además que los químicos han subido mucho el precio y el diésel y todo. O sea que tú, por un lado, dices, bueno, puedo tener por hectárea menos producción en número de kilos, pero por otro lado tengo muchos menos gastos, porque no empleo fungicidas, insecticidas, herbicidas, y todo eso es en lo que tiene que gastar el dinero tu vecino para producir esos kilos. O sea que al final está siendo más rentable por hectárea, por lo que tú me estás diciendo. Pues una de las mejores formas para mí de hacer dinero es no lo gastar. Lo que hago muchas veces también es hacer, como hago la SAP análisis, ¿sabes? Análisis de savia. Lo que hago es 6 veces a lo largo del ciclo de la planta, sé exactamente lo que está, no solo lo que está en carencia, pero también lo que está en exceso, ¿sabes? Y los excesos, en la escuela de agronomía me han enseñado la ley del mínimo, que es el nutriente que está en carencia, es el más importante y va a regular o va a limitar el crecimiento de la planta, pero no me hablaron mucho de la ley del máximo. Máximo es que muchas veces el nutriente que está en exceso me está a bloquear los otros, ¿sabes? Y esos no van a ser absorbidos por la planta. Oye, Sergio, y como estamos hablando mucho del suelo, de la tierra, pero ahora estoy escuchando los pájaros. ¿Tú me puedes hablar de otras formas de vida, de los pájaros, de incluso pequeños mamíferos? ¿También ha habido cambios en ese sentido? También mucho, porque ahora que no voy a labrar tengo muchos más ratitos. Pues ratoncillos, dices. Sí, ratoncillos. Y tengo también, claro, aves rapaces que nos ven a comer. Y puedes oír, también tiene muchas
muchas aves que vienen a comer los granos y otras de insectos y hay más vida. Eso también es lo que queremos. También se puedes ver alrededor de los viñedos que es plantar más árboles, por ejemplo, que no solo van a hacer abrigo por el viento, pero también para hacer abrigo también para los pájaros, para hacer los nidos y todo. Bueno, y esto es nuestro vino, se llama Generativo, y este es el resultado final de todo lo que hacemos en el viñedo, pues que es el trabajo con el suelo y la nutrición de la planta y todo el ecosistema. Es un vino que me gusta porque es muy genuino, que expresa muy bien todo su terroir, que son las condiciones físicas del suelo, pero también la nutrición y todo, y es muy complejo, muy aromático. Y este es aquí, es la raíz, que simboliza no solo el trabajo que yo hago en el suelo, pero también el volver a las raíces de mi familia, porque mi familia ya no hacía vinos por 50 años. Pues Sergio, muchas gracias. Gracias yo.